Y por supuesto hoy vamos a averiguar por qué la generación millennial es esa generación cansada. Por eso tenemos a un especialista, ya amigo de la casa, él es psicólogo, Gilberto Aldana con nosotros. Bienvenido nuevamente a esta tisana. Gracias por acompañarnos. Bueno, para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes y con temas tan interesantes para poder ustedes, bueno, que conozcan un poco qué estamos hablando de esto de las generaciones, de la generación millennial. Y una de las cosas muy importantes para que la gente sepa es que ahí vemos cómo lo social, lo sociohistórico va a influir sobre nuestro comportamiento. Por eso hablamos de distintos tipos de generaciones, sobre todo de ciertos comportamientos que fueron moldeándose a través de ciertas presiones sociales. Pero hoy vamos a hablar de los millennials, porque generación X, generación Z, los baby boomers. Pero en los millennials, ¿qué pasó aquí en esta generación? Ajá. Yo estoy alegre porque yo consigo una categoría que decía 1978, entonces por ahí me estoy metiendo yo también, porque todos hablan del 80-81. ¿Sí? Voy a hablar como si yo fuera millennial, que creo que sí, para no ser de la otra generación. Nosotros crecimos en una generación, ¿sí?, donde era la exigencia a la motivación al logro. Es decir, tienes que estudiar, Ajá, tienes que hacer posgrado, tienes que hacer esto, tienes que... El éxito era como que tu razón de ser iba a ser medida en función del éxito que tú podías lograr, del punto de vista económico, del punto de vista académico. Y eso se reforzaba porque entonces tú veías que los padres como que, bueno, tú sabes que mi hijo está estudiando en tal sitio, mi hijo está estudiando tal cosa. Y eso hace que desde el punto de vista psicológico, esta generación millennial, ya hablo como psicólogo, ¿sí?, tenga como esa percepción de una demanda social donde el éxito es el criterio que va a evaluar tu bienestar, incluso tu autoconcepto. Y esto se intensificó más aún cuando después del COVID, cuando empezaron a darse estos cambios laborales en donde la tecnología, ahora no existe una definición en el tiempo. Es decir, tú puedes tener un contacto con tu jefe, con tu supervisor, te puedes escribir un sábado, te puedes escribir un viernes, te puedes escribir un domingo, y no tienes ese escape de antes, llegó el viernes, 6 de la tarde, me desligo de mi trabajo hasta el lunes. Esto hace que las personas que son de la generación millennial tengan un nivel de cansancio, de agotamiento, que es típico de todas las generaciones. Vamos a ver que estos que son la etapa más productiva en la edad del ser humano es la que está más agotada. Y hablamos de un agotamiento, mi Ale, no solo físico, mental, es la carga mental que llevas contigo 24/7. Sí, bueno, también yo creo que la comparación nos sirve mucho para entender, por ejemplo, la comparación entre la generación millennial, la generación Z, porque usted habla de el perseguir un éxito, el perseguir un objetivo que probablemente es a mediano o largo plazo, pero hay generaciones que más bien están por ese efecto recompensa que les ofrece la dopamina, es decir, el scrollear en Instagram. O sea, vamos a hablar de la diferencia entre la satisfacción que me da un objetivo a largo plazo y la satisfacción inmediata que me brindan, por ejemplo, las redes sociales. Sí, porque ¿qué pasa con nuestra generación, con la generación de millennials? Era como que el éxito lo tienes que ir construyendo. Entonces era comprarte el Volkswagen, después era comprarte el Caprice Classic y así va subiendo hasta que llegara la camioneta, ¿sí? Vamos a ver que ahorita más bien esta generación que viene posterior a la milenio, más bien le ha dado más peso a su bienestar y sobre todo a la inmediatez para la obtención de aquello que puede aumentar ese placer, ese bienestar en las personas. Si nos ponemos a ver ambos, como estábamos conversando ahorita tras cámara, hay un equilibrio, porque ciertamente, bueno, esto era sacrifica, tienes que sembrar para que puedas cosechar. Aquí es, bueno, pero ¿cuánto tiempo voy a cosechar? Yo más bien necesito sembrar, yo necesito cosechar más rápido. Es que hay algo que ha cambiado en las generaciones. Realmente antes, cuando estudiabas, conseguías un buen trabajo, ibas ascendiendo de cargo, tenías el futuro asegurado. Antes un padre de familia podía mantener a toda la familia. Luego pasaron mujer y hombre a trabajar. Cada vez se ha hecho más a cuestas. ¿Qué pasa con esta generación millennial? Se dieron cuenta que estudias, haces posgrados, trabajas y no logras ese éxito tan anhelado. No logras a lo mejor comprarte todavía la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, cuando una generación anterior, que vienen siendo la de nuestros padres, a cierta edad ya lo tenían todo. Viene la generación Z, que dicen, ok, como esto no lo voy a lograr, voy a disfrutar, voy a viajar más, voy a trabajar bajo mis condiciones y además desde casa. Eso es lo que dicen. Totalmente, y eso es muy importante que las personas tomen en cuenta, porque si queremos comparar la visión de las generaciones, desde mi punto de vista, vamos a tener un gran sesgo, porque entonces empieza de una forma peyorativa, es que esta es la generación cristal, son los niñitos que hay que no hablarle muy duro, porque no, hay que entender, lo que tú dices, Ana Karina, es totalmente cierto. Antes tú podías tener como que ya todo muy planificado, y saber, bueno, cuando yo tenga 40 años voy a tener tronco de casa, voy a tener un gran carro, y etcétera. Ahorita no. Ahorita tienes 40, sabes que tú puedes sacrificarte haciendo 500 PhD, y eso no implica nada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué
pasa con esta nueva generación? Que esta nueva generación más bien dice, mira, yo tengo que también disfrutar, yo puedo obtener recursos económicos y no precisamente hacer los 5 PhD, ¿sí? Y puedo más bien subsistir. Y esto lo vemos incluso hasta en el amor. En el amor había como un manual de procedimiento, yo salía con la persona aceptaba y ahí íbamos construyendo la relación. Ahorita más bien vemos que la incertidumbre es lo que caracteriza a esta nueva generación. La generación que ahorita está siendo más productiva, la generación que está incluyéndose en el mercado laboral, en el mercado afectivo, porque vemos que es lo que ellos tienen que aprender a afrontar y por eso se hace tan complejo, por eso ahora vemos el repunte de la necesidad de atención psicológica, no es porque estén locos ni nada por el estilo, no, es que estamos ante una situación donde hay más incertidumbre, hay más caos del punto de vista social y por eso a veces uno necesita a alguien que te pueda orientar desde la ciencia para ver qué decisiones puedo tomar. A ver, quiero poner un planteamiento sobre la mesa y sobre esto, determinar si es un mito o una realidad. La generación millennial de pronto puede ser un poco más resiliente o adaptarse más a los cambios. Sin embargo, esta generación Z es la generación más cuidadosa o la generación que más le pone atención a los problemas de salud mental. Sin embargo, estudios han revelado que es la generación con incluso más problemas de ansiedad, de depresión. ¿Por qué esto ocurre? Porque hay una diferencia tan grande sobre la salud mental entre la generación Z y los millennials. Porque hay mayor ambigüedad en las situaciones sociales. ¿Sí? Lo que estaba diciendo Ana Karina. Por ejemplo, yo estudio en la universidad y yo sabía que yo al salir de la universidad tenía casi que mi vida garantizada porque iba a conseguir un buen trabajo. Ahora vemos que estos muchachos se gradúan y ¿dónde trabajo? Tenemos la globalización. Estoy aquí, pero también me puedo ir mañana del país, ¿sí? Y eso es algo que es a nivel mundial. O sea, los profesionales, la gente va y empieza a emigrar. La migración es parte de nuestra naturaleza. Y en Venezuela, buscando experiencia. Entonces, claro, vamos a ver que hay mayor presión, hay mayor ambigüedad, hay mayor incertidumbre y por eso es que estamos viendo que esta generación Z, que es la que viene después de los milenios, están manifestando mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de depresión, porque no es fácil, en verdad. O sea, no es fácil para ellos, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que les doy clase a muchachos que están en esta generación, donde, bueno, el sacrificio, el esfuerzo no es lo que uno posiblemente esperaba. Y nuestra generación anterior a los milenios, bueno, sí vivieron las guerras mundiales, pero había como que cierta estructura en lo que era la sociedad. Ahorita no lo es. Ahorita más bien son muchachos más estudiados, te saben varios idiomas, te saben programar, pero los recursos para poder subsistir son más escasos ahora. Y son más independientes y solitarios incluso, porque quizá la generación millennial está más arraigada a la familia, está más arraigada a esos valores. Ellos, por esta misma necesidad de la globalización, de emigrar, de buscar, son más nómadas y esto es una vida un poco más solitaria. ¿Cómo lo enfrentan como soledad, como individualidad? ¿Cómo lo enfrentan ellos? Ahí una de las fallas que se dio en la generación millennial fue, y ahí tengo que hablar como asesor de pareja, fue el amor en cómo se fue vivenciando. La pareja como tal, como estructura social, empezó a tener dificultades por cuestiones machistas, por las infidelidades, etcétera. Entonces, la generación Z empezó a tener como mayor resquemor y menos romántico, de que voy a empezar una relación contigo y bueno, cuando estemos viejitos y tengamos los bebés, los nietecitos, no. Ahora, por eso ahora se pide en cualquier establecimiento de una relación de pareja la responsabilidad afectiva. ¿Qué tan responsable eres tú? Cosa que la generación anterior eso no lo asumía. Entonces, claro, vamos a ver que al haberse desestructurado la pareja, afecta a la familia y el ser humano se ha vuelto más independiente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que las formas de vincularnos está dentro de la desconfianza. La Universidad Católica Andrés Bello hizo una investigación el año pasado, la Psicodata, y me llamó la atención porque después de haber encuestado casi 1.500 personas aproximadamente, el 85% reportó, entre tantas categorías que evaluaron, era un nivel de desconfianza. El 85% de esas personas encuestadas en Venezuela manifestaban desconfianza. Si yo me vinculo a otra persona desde la desconfianza, ¿qué tipo de relación saludable o nutritiva puedo crear? Bueno, y la desconfianza también parte de las redes sociales, porque hoy en día es mucho más fácil conectar con otras personas, ya sea para entablar una amistad o no. Entonces yo creo que ahí hay un factor importante. A ver, ¿qué recomendaciones pudiese dar de alguna manera a esta generación millennial para que no se vean tan afectados por el burnout, por estar quemados por el trabajo? Yo creo que una de ellas es aprender a poner límites, no al otro, sino límites a ti mismo, hasta dónde pueden llegar, bueno, fuera de tu horario de trabajo para que no te quemes, ¿no? Es eso. Bueno, hay que hablar sobre el burnout en otro programa para ampliarlo. El burnout es un tipo de estrés laboral. Cuando las personas incluso empiezan a tener un cambio psicológico, un agotamiento físico, por tanto involucrarse en el trabajo. ¿Qué pasa? Sí, ciertamente la generación millennial es la que más coquetea con el burnout.
De ahí viene la importancia de establecer límites, muy importante. Por ejemplo, y eso me pasa mucho a mis pacientes. Mira, ya son las... No, doctor, pero es que yo tengo que seguir trabajando por el teléfono. Pongo un límite, 9 de la noche. 7:30 si puede, no puede, bueno, entonces 9, 10 de la noche para que usted pueda desligarse de algún tipo de contacto que usted tenga. Los fines de semana, en la medida de lo posible, trate de individualizar un poco el disfrute. Es necesario que uno pueda disfrutar de uno mismo también, de las cosas que te agradan, del descanso, para poder nosotros seguir siendo productivos y saber que las cosas han cambiado y que hay que buscar un poco de equilibrio también en reforzar nuestro bienestar. Y eso de luchar por ese éxito que al final va a depender de un refuerzo social, no. Empiece usted también a reforzarse por usted mismo, no por lo que te lo diga el otro, ¿sí? Sino porque tú te sientas satisfecho. Hiciste una torta y los demás dijeron, bueno, pero esa torta no te quedó tan bien como pero digo. tú te sientes Yo me siento bien con esa torta, sí, a mí me gustó y al final tengo que ser un poco más individualista, un poquito, porque no caemos en el egoísmo, Claro. ¿sí? No ser tan, esperar la expectativa del otro, del qué dirán, de la generación millennial y aprender un poco de la generación Z, ser un poco más individualista. Qué buenas recomendaciones, me parece muy apropiado para esta conversación. La lectura que hago, de hecho, de este debate que hemos generado es que probablemente esta generación millennial está muy cargada físicamente, sin embargo, generaciones menores como la Z quizás están cargados emocionalmente. Podríamos marcar esa diferencia entre ambas y me parece una buena manera de cerrar Es que diríamos que la generación millennial ahorita es la que tiene la carga laboral. Claro, de y punto no de vista solo la mundial. carga laboral, ya están teniendo hijos, son los que ya dicen, bueno, hay que comprar la casa. Ese peso que ya viene siendo de la mediana edad les está cayendo encima. Totalmente eso. ¿Y qué va a pasar? Bueno, también tenemos que ir entrenando a la generación que nos viene, porque esa es la sociedad que nosotros vamos a heredar. Venimos de donde una mujer puede tener 11 hijos a una generación que 3 o 2. Que tiene perros ahora. Y ahora prefiero tener perros porque es que también económicamente es difícil. Hablo como papá. Bueno, en Europa hay preocupación, sobre todo porque las parejas hay más perros prefieren que no niños. tener hijos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias Gran por la conversación. invitación. Redes sociales, por favor. Me pueden conseguir como doctor Gilberto Aldani. Para mí siempre es un honor y placer compartir con ustedes. Gracias, me encantó conversar sobre este tema. Seguramente ustedes también nos pueden seguir a través de @latizanas TV. Ya venimos.